me asomé y mi hija la vi abajo. Desde ese día yo me morí con ella. La única diferencia es que yo seguí respirando. Que uno a veces como papá es el último que se da cuenta de las cosas. Yo siempre le decía, vaya, salga con sus amigos, comparta, y ella decía que no, que siempre era más que todo en familia. Ella decía, no mami, es que la familia siempre es lo más importante, entonces siempre yo quiero estar con ustedes. Ana Sofía no pudo superar el dolor causado por el abuso que sufrió en su niñez por parte de un familiar y decidió ponerle fin a su existencia. Ana Sofía fue una niña feliz hasta los 8 años. Sin embargo, con la llegada de la adolescencia y un cambio de actitud, reveló una dolorosa verdad. Aunque intentó seguir adelante con el apoyo de su madre, las marcas del pasado fueron más fuertes que sus ganas de seguir viviendo. Y me asomé y mi hija la vi abajo. Desde ese día yo me morí con ella. La única diferencia es que yo seguí respirando. Ana Sofía Cardeño Herrera nació el 14 de marzo de 2010 en Medellín, Colombia. Medellín, eterna primavera, son tus mujeres rosas que adornan el jardín. Era hija única y vivía con su madre y su padrastro, quien la había criado desde muy pequeña y la veía como su propia hija. Sofía era una niña amante del deporte, buena estudiante, conversadora y muy unida a su familia. Que uno a veces como papá es el último que se da cuenta de las cosas. Con el paso del tiempo, Ana Sofía comenzó a volverse en una niña muy solitaria y callada. Aunque siempre había en ella un rostro de tristeza, nadie podía imaginar que se avecinaba una tragedia. Un piso 15, terapias y días enteros de crisis terminaron creando un escenario de dolor que hasta hoy Tatiana Herrera, madre de Ana, recuerda con mucha tristeza, llanto y frustración. Con las pocas fuerzas que le quedan, lo único que pide es justicia. Llegó un vecino y me dijo que no fuera a bajar. Se me puso en la mitad del camino y no me dejaron bajar hasta donde mi hija estaba. Aquel fatídico día de julio de 2024, Tatiana revivió la pesadilla que su familia había estado atravesando en los últimos meses, luego de descubrir la verdad detrás de aquello que perturbaba a su hija. Pese a ello, no alcanzó a imaginar que la historia tendría un desenlace tan trágico, uno que la marcaría para toda la vida. Su bajo rendimiento académico, que se alejara de sus amiguitas y que ya no quisiera salir a jugar, llamaron la atención de su madre, que llegó a pensar que esos cambios podrían estar relacionados con su adolescencia, aunque Ana Sofía no dejaba nunca de pensar en cómo ayudar a otros. Ella comenzó a buscar mucho de Dios, estaba en un grupo juvenil y ella decía que ella ya sabía cuál era su misión en la vida, que era servirle a Dios. Entonces estaba en un grupo juvenil, asistía como tal a retiros espirituales, buscando mucho de Dios y poderle servir a las demás personas. Yo siempre le decía, vaya, salga con sus amigos, comparta, y ella decía que no, que siempre era más que todo en familia. Ella decía, no mami, es que la familia siempre es lo más importante, entonces siempre yo quiero estar con ustedes. Un día Tatiana recibió una llamada del colegio que la puso en alerta. La conducta de Ana Sofía preocupaba a sus profesores y compañeros. Que ella tenía mucho temor de comentarme, que yo no le fuera a creer, todo eso. Entonces, por medio de la psicóloga del colegio fue que nos dimos cuenta. Tatiana finalmente logró acercarse a su hija y que ella le contara lo que estaba sucediendo. Me contó, yo le dije que porque en el momento no me había dicho nada y me decía que era porque la
la tenía amenazada de que no podía contar, que eso era un secreto, que nadie le iba a creer, que la familia, nosotros éramos una familia muy unida, entonces decía que si ella iba a contar, que la familia se iba a separar, ya no iba a ser la misma familia de antes por culpa de ella. Desde ese momento a la joven se le buscó ayuda psicológica, sin embargo, hablar del tema no ayudó para que Ana Sofía mejorara. Fue peor porque empezó a sufrir de ansiedad y depresión, insomnio, con trastorno alimentario. Entonces yo la llevé al médico, le diagnosticaron con trastorno de depresión y ansiedad y estrés postraumático. Entonces ella ya no dormía, no comía, se le empezó a caer muchísimo el cabello, perdió un año escolar. Con esto me decía, mami, yo todos los días tengo pesadillas, sueño con eso, yo me siento sucia, por más que me bañe. Entonces ya decía que cuando se sentía así, se empezaba, se cortaba las manos, se cortaba las piernas, se cortaba las. De acuerdo con la denuncia, cuando Ana tenía entre 8 y 9 años, fue víctima de abuso por parte de un primo adolescente con el que había cercanía. El hecho la marcó. Ella, a pesar del dolor, siendo solo una niña, se guardó lo ocurrido, pero nunca lo olvidó. Cuando finalmente habló de la agresión, tuvo que ser llevada varias veces a urgencias, pero no había medicamento que la aliviara. Su diagnóstico iba más allá de la depresión. Las llamadas del colegio eran constantes, bajo rendimiento, autolesión y quedarse dormida en clase. Todo eso preocupaba a los profesores y a sus compañeros. Lo más preocupante era que ya no podía dejarla sola en ningún momento. Tatiana tuvo que cambiar por completo su rutina. Como era enfermera, le ayudaron a ajustar sus horarios para poder cuidar a su hija. Me cambiaron los turnos para trabajar en consulta externa, cosa que yo la despachaba para el colegio y cosa que cuando ella llegara de estudiar, yo también llegara al mismo tiempo con ella del trabajo y así no permanecía sola. Pero entonces yo ya casi ya no dormía por estar pendiente, se va a hacer algo, porque ella me decía que ella la única manera y la única solución que veía para ella descansar de todo ese sufrimiento era morirse. En el colegio activaron la ruta correspondiente, iniciando comunicación con la fiscalía y con bienestar familiar. El tío materno y la esposa del presunto victimario también se enteraron de lo que estaba ocurriendo, pero la respuesta que dieron cuando fueron confrontados dejó a Tatiana completamente helada. Sabía pues que yo porque armaba tanto drama por eso, que porque el niño estaba experimentando. Que él en algún momento también llegó a hacer eso con las niñas y que a las niñas les gustaba. Y que volvían y él volvía y lo hacía y a las niñas les gustaba. Entonces que eso era muy normal que sucediera. Aunque la madre del joven sí le respondió que investigaría qué había pasado, la propia bisabuela de Ana Sofía tuvo una respuesta desoladora. Porque cuando ella estaba pequeña también vivió lo mismo y que ahí estaba, que la vida siguió como si nada, que entonces que no sabía por qué habíamos hecho tanta bulla con eso, que si eso había pasado era porque ella lo había provocado. Ya con eso mi familia se dividió. A ese punto, Ana Sofía y sus padres se encontraban en una situación sumamente crítica. Aunque la madre de la menor intentaba conseguir ayuda judicial para que se investigara el caso, no encontraba respaldo y debía al mismo tiempo luchar cada día para que su niña pudiera superar la pesadilla por la que atravesaba. A pesar de todos los esfuerzos, el acompañamiento y las oraciones, llegó el día más doloroso. Ana Sofía le pidió a su madre que la llevara al colegio porque no quería ir en el transporte. Ella aceptó y ese día desayunaron, conversaron un momento y luego salieron del apartamento.
nos acostumbramos que nos echábamos la bendición las dos. Ella se entró para el colegio y yo me fui para mi trabajo. Ese martes ella me escribió y me dijo, mami, tranquila, que ya no la van a volver a poner más quejas de mí en el colegio. Y le dije yo, Sofía, eso espero. Pero yo a Lucía, que era que pues como que iba a poner de parte de ella. Ese día yo me sentía diferente, yo sentía como un vacío, un susto, un mal presentimiento. Mi hija se suicidó el 12 de julio del 2024. Ese 12 de julio, Tatiana recogió a Sofía en el colegio y aunque durante todo el recorrido ella permaneció en silencio, nada hacía pensar que tuviera en su mente una decisión como esta. Al llegar a su unidad residencial, mientras estacionaba y bajaban algunas cosas del carro, Ana Sofía se adelantó rápidamente y subió a su apartamento en el piso 15. La adolescente llegó y se encerró en su habitación. Sus padres entraron al apartamento pocos minutos después y al notar que ella no salía a hablarles como de costumbre, Tatiana decidió tocar la puerta. Del otro lado no hubo respuesta. Sintió un vacío inmediato, su corazón se aceleró y al ver la luz del atardecer filtrarse debajo de la puerta y escuchar el aire que entraba en la habitación de su hija, pero sin obtener respuesta alguna, en ese instante sintió que esta vez algo no estaba bien. Pues yo miré hacia el piso y vi el bolso, vi ese uniforme. Cuando llegué yo y alcé la cabeza, no estaba la malla de la ventana. Cuando yo mismo me tiré de una a la cama de mi hija y me asomé y mi hija la vi abajo. La vi allá abajo. En medio de su desesperación, ni siquiera se dio cuenta en qué momento llegó al cuarto piso. De ahí llegó un vecino y me dijo que no fuera a bajar. Se me puso en la mitad del camino y no me dejaron bajar hasta donde mi hija estaba. Una vecina sacó una sábana, taparon a Ana Sofía y luego llegó el CTI para hacer el levantamiento. De ese día yo me morí con ella. La única diferencia es que yo seguí respirando. Hoy Tatiana relata en medio del dolor lo que ha sido vivir este año con ese recuerdo. Está bajo atención psiquiátrica, incapacitada y medicada. Muchas noches no puede ni dormir. Es una agonía sin fin por la pérdida de su hija. Esa niña sonriente, feliz y dedicada a sus estudios que un día se apagó por el desastre que dejó el abuso en su vida, pero además de ver tanta injusticia en nuestro país. Durante días la enviaron a la Fiscalía y al Instituto de Bienestar Familiar en todos los lugares. La respuesta era la misma. El presunto agresor tenía 13 años al momento de los hechos y por eso no podían proceder en su contra. Recuerda que incluso cuando Ana Sofía aún estaba con vida e intentaron interponer la denuncia, en medio de la angustia y sintiéndose desamparada, decidió aceptar el proceso de atención psicológica que ofrecía el ICBF como única opción. De lo contrario, le advirtieron que el caso sería cerrado. No, como por desconocimiento en muchas cosas, yo le dije que bueno, que entonces yo aceptaba la ayuda como que quedaran que yo se había hecho algo, porque mi hija me decía, mami, entonces para mí no existe justicia, mami, o sea que para mí no van a hacer nada. Entonces yo llegaba con los documentos, los denuncias, y yo le decía, Sofi, mira que yo te estoy haciendo.
mira, yo ya estuve en fiscalía, estuve en tal parte, en bienestar familiar. Tras la fatal decisión de su hija, asegura que tuvieron que cargar con las sospechas, pues llegaron a señalarlos por su fallecimiento. De hecho, el cuerpo de Ana Sofía no fue cremado porque primero debían establecer si se trataba de un suicidio o un homicidio. Después de varios días de lo ocurrido, Tatiana recibió finalmente una respuesta por parte de la fiscalía, respuesta que asegura debió haber llegado desde el inicio. Un día le mandé un correo explicando los motivos del suicidio de mi hija, le expliqué lo que había pasado, que no había transcurrido pues a nada, y ella me dijo que había sido negligencia de la fiscalía, que porque así hubiera sido un menor de edad en el momento, sí se hubiera podido haber hecho algo, pero que ya mi hija no estaba, entonces que a quién se le iban a hacer exámenes, a quién se le iban a hacer pruebas, que ya no se podía hacer nada. Tras la pérdida de su hija, Tatiana hoy atraviesa el dolor más profundo de su vida, tanto que incluso ha llegado a atentar contra sí misma. Asegura que del joven que abusó de su hija no sabe nada. Que Dios tenga piedad de él. ¿Por qué? Porque perdonarlo, no, no soy capaz. Como el caso de Sofía, hay muchos en Colombia y el llamado que Tatiana le hace a todos los padres es estar más atentos a sus hijos. Hasta que llegamos con esta lamentable historia. Soy Daisy Salas. Nos vemos en una próxima entrega.